A principios de 2024, un nombre del pasado regresó repentinamente al centro de los titulares estadounidenses. Jeffrey Epstein volvió a hacer noticia, no por un nuevo delito, sino por archivos antiguos. Estos documentos rápidamente se hicieron conocidos en línea como los archivos Epstein. Las redes sociales los trataron como una revelación repentina. Pero la verdad es más complicada. La mayoría de estos documentos no eran nuevos, y algunos habían existido durante años. Entonces, ¿por qué captaron la atención pública ahora? La respuesta radica en el momento, la transparencia y la desconfianza pública. El término archivos Epstein no se refiere a un solo informe oficial. Es una etiqueta que el público dio a múltiples documentos judiciales. Estos incluyen declaraciones, testimonios de testigos, correos electrónicos y documentos judiciales de demandas civiles relacionadas con Epstein. Algunos documentos mencionan nombres poderosos. Esto por sí solo fue suficiente para encender la especulación en todo Internet. Pero aparecer en un documento no significa culpabilidad. Los registros legales a menudo reflejan afirmaciones, no conclusiones. Esta distinción a menudo se pierde en línea. Las capturas de pantalla viajan más rápido que el contexto. El resultado fue indignación, confusión y una renovada ira hacia las instituciones destinadas a proteger al público. Para muchos estadounidenses, el caso Epstein ya simbolizaba una justicia desigual. Los archivos reabrieron esa herida. Antes de juzgar lo que significan estos documentos, necesitamos entender quién era Jeffrey Epstein y cómo obtuvo tal acceso. Jeffrey Epstein no nació en la riqueza ni en el poder. Su vida temprana ofrecía pocas pistas de que más tarde se movería entre las élites globales. En la década de 1970, Epstein trabajó brevemente como maestro antes de ingresar al mundo de las finanzas. Ese cambio lo cambió todo. Afirmaba gestionar dinero para multimillonarios. Sin embargo, la fuente exacta de su riqueza seguía siendo poco clara para muchos observadores. A pesar del misterio, Epstein construyó una imagen de exclusividad. El acceso a él parecía limitado, y esa exclusividad tenía valor. Para la década de 1990, Epstein poseía múltiples propiedades de lujo. Estos lugares se convertirían más tarde en el centro de investigaciones. Su mansión en Manhattan lo situaba físicamente cerca del poder político y financiero. En Florida, su finca en Palm Beach se convirtió en el foco de las primeras denuncias penales. Y en Little St. James, una isla privada en el Caribe, el secreto alcanzó un nivel completamente diferente. Epstein fue frecuentemente fotografiado con políticos, miembros de la realeza y líderes empresariales. Estas imágenes moldearon la percepción pública. La proximidad social, sin embargo, no siempre refleja cercanía personal o comportamientos compartidos. Aún así, la capacidad de Epstein para moverse libremente entre círculos poderosos planteó preguntas que aún no han sido respondidas. La riqueza por sí sola no explica el acceso. La confianza, la reputación y la influencia desempeñaron papeles clave. Durante años, Epstein permaneció en gran medida invisible para el público en general. Ese anonimato era parte de su poder. Para entender cómo sus crímenes continuaron durante tanto tiempo, debemos examinar a las personas más cercanas a él. Jeffrey Epstein no operaba solo. Un nombre aparece repetidamente en el centro de su mundo privado: Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell provenía de una familia con riqueza e influencia internacional.
Su origen le otorgó acceso a círculos sociales de élite mucho antes de conocer a Epstein. A menudo se la describía como la asociada más cercana de Epstein. Testigos posteriormente dijeron que desempeñó un papel activo en sus operaciones privadas. Según el testimonio en el tribunal, Maxwell ayudó a reclutar y gestionar a menores de edad para Epstein. Estas acciones más tarde se convertirían en el centro de los cargos criminales presentados en su contra por los fiscales de Estados Unidos. En 2021, Maxwell fue juzgada en un tribunal federal. A diferencia de Epstein, ella no evitaría el juicio. Varios sobrevivientes testificaron en su contra. Sus relatos describieron un patrón, no incidentes aislados. El jurado declaró a Maxwell culpable de varios cargos relacionados con el tráfico sexual de menores. Más tarde fue sentenciada a 20 años en una prisión federal. Este fue uno de los pocos momentos de rendición de cuentas en la saga de Epstein. El juicio reveló cuán pequeño y controlado era realmente el círculo íntimo de Epstein. También mostró cómo la dependencia y la manipulación mantuvieron a las víctimas en silencio durante años. Muchos esperaban que el juicio expusiera a otros. En cambio, se centró de manera estrecha en las acciones de Maxwell. Esto alimentó la frustración. Las preguntas sobre la responsabilidad más allá de Epstein y Maxwell permanecieron sin respuesta. Para entender por qué, debemos examinar el primer caso criminal contra Epstein y cómo fue manejado. La primera investigación criminal sobre Jeffrey Epstein comenzó discretamente en Florida. En 2005, una adolescente denunció abuso a la policía local en Palm Beach. Los detectives pronto identificaron un patrón. Varias menores de edad describieron encuentros similares en la finca de Epstein en Palm Beach. La policía local recomendó cargos por delitos graves. Su investigación avanzó basándose en declaraciones de testigos y corroboración. Pero el caso pronto pasó de las autoridades locales a los fiscales federales. Esa transición cambiaría su resultado. Los fiscales federales negociaron directamente con el equipo legal de Epstein. Estas conversaciones ocurrieron en gran medida fuera de la vista del público. En 2008, Epstein alcanzó un acuerdo de no enjuiciamiento. Se convertiría en uno de los acuerdos de culpabilidad más controvertidos en la historia legal moderna de Estados Unidos. El acuerdo permitió que Epstein se declarara culpable de cargos estatales en lugar de federales. Las penas fueron reducidas drásticamente. Cumplió solo 13 meses en la cárcel del condado, con permiso para salir a trabajar 6 días a la semana. Muchas víctimas nunca fueron informadas sobre el acuerdo. Se enteraron de él solo después de que fue finalizado. Esta falta de transparencia violó el espíritu de las leyes de derechos de las víctimas, según hallazgos posteriores de los tribunales. El conocimiento público del acuerdo era limitado en ese momento. Epstein regresó a la sociedad con un escrutinio mínimo. Durante años, el caso se desvaneció de la atención nacional. Pero las consecuencias de ese acuerdo resurgirían más tarde. Expertos legales describieron posteriormente el acuerdo como extraordinario. Pocos acusados reciben tal protección. El acuerdo se convertiría en un símbolo de justicia desigual, especialmente cuando se compara con los resultados típicos para delitos similares. Entender cómo Epstein evitó un castigo serio es clave para comprender por qué la confianza pública colapsó posteriormente. Después de su acuerdo de culpabilidad en 2008, Jeffrey Epstein regresó a una vida de riqueza e influencia. Legalmente, fue etiquetado como un delincuente sexual convicto. Prácticamente,
su vida cambió muy poco. El acuerdo de culpabilidad protegió a Epstein de la persecución federal. También extendió inmunidad a posibles coconspiradores no identificados. Esta disposición era sumamente inusual. Posteriormente, los académicos del derecho se preguntaron por qué se incluyó en absoluto. Los fiscales argumentaron que el acuerdo aseguraba una condena. Los críticos argumentaron que sacrificaba la justicia por conveniencia. La riqueza de Epstein le permitió reunir uno de los equipos de defensa legal más poderosos del país. Al mismo tiempo, las víctimas carecían de recursos similares. El desequilibrio influyó en el resultado del caso. Los fiscales federales mantuvieron el acuerdo en secreto para las víctimas. Esto violó su derecho a ser informadas. Años después, un juez federal dictaminó que se habían violado los derechos de las víctimas. Para entonces, el daño ya estaba hecho. A pesar de la indignación pública, el acuerdo de culpabilidad permaneció en vigor. Epstein no enfrentó nuevos cargos en ese momento. Esto reforzó un mensaje peligroso: la riqueza y las conexiones podían torcer el sistema. Durante años, Epstein continuó viajando, recibiendo invitados y manteniendo su red de contactos. Pocas instituciones cuestionaron públicamente cómo era posible un acuerdo de tal naturaleza. El silencio se convirtió en parte de la historia. Ese silencio eventualmente se rompería, preparando el escenario para el arresto de Epstein años después. Ciertos lugares y registros se convirtieron en símbolos del caso Epstein. Ninguno más famoso que su isla privada en el Caribe. Little St. James era propiedad privada de Epstein. Su aislamiento lo hacía tanto exclusivo como reservado. Los sobrevivientes describieron más tarde abusos que ocurrieron en múltiples propiedades de Epstein, incluida la isla. Epstein también poseía aviones privados. Estas aeronaves le permitían moverse con frecuencia y de manera discreta. Los registros de vuelo documentaron quién viajó en estos aviones. Con el tiempo, estos registros se hicieron públicos a través de presentaciones judiciales. Muchos nombres bien conocidos aparecieron en los registros. En línea, esto a menudo se interpretó como prueba de irregularidades. Pero legalmente, aparecer en un registro de vuelo solo confirma el viaje. No establece conducta criminal. Esta distinción a menudo se ignora en las discusiones virales. El contexto es reemplazado por suposiciones. Algunas personas mencionadas en los documentos negaron públicamente haber cometido alguna infracción. Otras se negaron a hacer comentarios. Los investigadores se centraron no en quién viajó, sino en lo que se podía probar en el tribunal. En muchos casos, las pruebas no cumplían con el umbral requerido para presentar cargos penales. Esta brecha entre la sospecha pública y la prueba legal alimentó la frustración y las teorías de conspiración. La isla, los aviones y los registros se convirtieron en símbolos de secreto más que en evidencia directa. Los símbolos son poderosos, pero también pueden distorsionar la comprensión cuando se separan de los hechos. Entender esta diferencia es esencial antes de sacar conclusiones sobre la responsabilidad. Para ver cómo estos símbolos se propagaron tan rápidamente, necesitamos examinar el papel de los medios de comunicación y la reacción del público. La frase archivos de Epstein sugiere un único archivo oculto. En realidad, no existe tal archivo maestro. Los documentos provienen de diferentes demandas civiles, declaraciones juradas y pruebas judiciales recopiladas a lo largo de muchos años.
Muchos fueron liberados gradualmente a través de órdenes judiciales, no por filtraciones repentinas o denunciantes. Algunos documentos fueron sellados durante años para proteger la privacidad o las investigaciones en curso. Cuando esos sellos expiraron o fueron levantados, los documentos se hicieron públicos por defecto. Los archivos incluyen declaraciones donde los testigos describen eventos desde su perspectiva, no hechos comprobados. También incluyen correos electrónicos, registros de viajes y comunicaciones internas presentadas como evidencia. Ninguno de estos documentos representa un veredicto final contra cada nombre mencionado. Los tribunales determinan la culpabilidad a través de juicios y sentencias, no solo mediante menciones en documentos. Esta diferencia entre evidencia y alegación a menudo se pierde en las discusiones en línea. Comprender cómo funcionan los registros legales ayuda a explicar por qué muchas preguntas siguen sin resolverse. También explica por qué los archivos por sí solos no pueden proporcionar una rendición de cuentas completa. La rendición de cuentas requiere investigaciones, cargos y condenas que vayan más allá del papeleo. Para entender cómo estos documentos adquirieron tal influencia, debemos observar la reacción de los medios y del público. Una vez que los documentos de Epstein se volvieron ampliamente accesibles, la cobertura mediática se intensificó rápidamente. El periodismo tradicional abordó los archivos con cautela, verificando las afirmaciones y proporcionando un contexto legal. Las redes sociales seguían una lógica diferente. La velocidad importaba más que la verificación. Las capturas de pantalla de los documentos se difundieron más rápido de lo que las explicaciones completas podían seguir el ritmo. Los nombres se convirtieron en titulares. El contexto se volvió opcional. Este entorno recompensaba la indignación y la certeza, incluso cuando la certeza no estaba justificada. Para muchos, los archivos confirmaron sospechas largamente mantenidas sobre las élites y la rendición de cuentas. Para otros, la reacción en sí se convirtió en la historia, revelando cuán rápidamente se forman las narrativas en línea. Los archivos de Epstein se convirtieron menos en una cuestión de evidencia y más en una cuestión de confianza en las instituciones. Para entender dónde realmente falló la confianza, debemos examinar lo que ocurrió después del arresto final de Epstein. En julio de 2019, Jeffrey Epstein fue arrestado nuevamente, esta vez bajo cargos federales de tráfico sexual. Fue detenido en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York mientras esperaba su juicio. El 10 de agosto de 2019, Epstein fue encontrado inconsciente en su celda de la cárcel. Los médicos forenses posteriormente dictaminaron que su muerte fue un suicidio por ahorcamiento. Sin embargo, se identificaron múltiples fallas en la cárcel, incluyendo cámaras rotas y guardias desatentos. Estas fallas violaron los procedimientos estándar para el monitoreo de reclusos de alto riesgo. Las circunstancias alimentaron la sospecha pública, a pesar de que no se encontró evidencia de homicidio. Con Epstein muerto, muchas cuestiones legales terminaron de manera permanente. Para las víctimas, ese cierre nunca llegó. Años después de la muerte de Jeffrey Epstein, muchas preguntas siguen sin respuesta. No porque nunca existiera evidencia, sino porque la rendición de cuentas alcanzó sus límites. Algunos hechos son claros. Epstein abusó de menores, y el sistema falló en detenerlo antes. Otras preguntas pueden nunca resolverse. No todos los errores dejan tras de sí un veredicto judicial. Lo que importa ahora es cómo responde la sociedad.
Si este análisis te ayudó a entender el caso, comparte tus pensamientos y considera dar me gusta y suscribirte para más historias claras y basadas en hechos.